Fantasías de poder. Todo el mundo cree saber a lo que nos referimos cuando hablamos de las fantasías de poder, pero en el momento en el que las consultas con otra persona termináis a puñetazos. ¿Qué son realmente? ¿Son tan malas como nos hacen creer? Y si lo son, ¿por qué los autores las introducen constantemente en sus obras? Todo eso y más lo descubriremos hoy, así que prepara tu nivel de poder, porque comenzamos. Para empezar a hablar de las fantasías de poder deberíamos de definirlas, pero será más fácil si empiezo diciendo lo que no son, y no son un tropo literario. Veréis. Un tropo literario es un recurso que emplea el autor de cualquier obra para evocar una idea que la audiencia entienda sin tener que explicarla. Generalmente tienen carácter universal y sirven para ahorrar tiempo y permitir al escritor enfocarse en lo que de verdad importa, el texto. Pueden ser criaturas, fenómenos, conceptos o hasta hechos. Si yo te hablo de magia en mi obra, no te tengo que explicar qué es la magia, sino cómo funciona mi magia en concreto dentro del universo que he creado. Lo mismo sucede con el resto de tropos. Elfos, hadas, dragones, amor a simple vista, el elegido, todos son tropos literarios, fácilmente reconocibles y que no tienen por qué ser justificados, a menos que se requiera de ello. Inherentemente no son malos. Los tropos literarios son las palabras del diccionario del autor, y es tarea de este mismo el cómo conjugarlos de la forma más adecuada a la historia que se quiere contar. En cambio, cuando nos referimos a fantasías de poder, ahí no hay nada que se esté sustituyendo u omitiendo. No hay rasgos intrínsecos que se puedan extraer por parte de la audiencia. Con todo esto quiero decir que una fantasía de poder es la conclusión a la que llega el espectador tras identificar una serie de características bastante pronunciadas, que poco tienen que ver con los tropos literarios. Características que hoy en día atribuiríamos, por ejemplo, a una Mary Sue o un Marty Stu, pero todavía no hemos llegado a esa sección del vídeo. Para entender realmente a lo que nos referimos cuando hablamos de fantasías de poder y no quedarnos con la opinión popular de estas, debemos de comprenderlas. Y nuestra primera pista empieza con su nombre. Una fantasía es el acto de usar la imaginación para evocar una imagen irreal o para inmersarnos en unas circunstancias más cercanas al sueño que a lo real. También está asociado con la evocación de emociones y el propio anhelo. Por ende, es el acto de fantasear, de usar la imaginación y de dejarnos llevar lo que supone una fantasía. Sin embargo, la otra parte es más difícil de abordar. Un término tan grande y extenso como es el poder puede tener múltiples interpretaciones, en función del contexto que empleemos. Y aún así, cuando va en combinación con la fantasía, parece siempre que está apuntando en la misma dirección. ¿Con qué clase de poder fantaseamos? Pues con el control, por supuesto. Una fantasía de poder hace referencia a un anhelo de control, de ser capaz de cambiar nuestras circunstancias, de tener la posibilidad de influir en las cosas que nos rodean. Una fantasía de poder en su grado más básico es una forma de escapismo hacia un mundo mejor, o unas circunstancias en las que no tenemos tantas obligaciones, y podemos decidir verdaderamente qué hacer. Como todo en la literatura, no hay un absoluto, y la definición de fantasía de poder ha sido debatida y asociada con múltiples factores, desde su introducción en la cultura popular. Es común cuando se habla de fantasías de poder escuchar la fantasía masculina o la fantasía femenina. I wrote a blog post a while ago about why I hate video games, because this is what it does. It appeals to like the male fantasy. Nada realmente importante. Es solo nuestra manía de clasificar absolutamente todo en cajas, todo bien ordenadito, para que nuestros cerebros de primate lo entiendan. Sin embargo, si he de pronunciarme, diré que el género tiene poco o nada que ver en las fantasías de cada uno, puesto que como mucho podemos analizar y comparar las fantasías comunes entre individuos de circunstancias parecidas. Por ejemplo, la fantasía de poder más común del trabajador promedio es ser capaz de ascender en la empresa para ser el superior de nuestro anterior jefe, para poder mangonearlo como forma de venganza por hacernos la vida imposible durante años. Esto no tiene nada que ver con el género, solo que vivimos en una época de explotación laboral. Fuera del acto de imaginar, también podemos ver manifestadas las fantasías de poder en otros medios, como lo son el cine, la literatura, el anime y los videojuegos, entre muchos otros. Cuanto mayor sea el grado de inmersión, más fácil es para el individuo sumergirse en el escapismo,
aunque como todo, cada uno tiene sus preferencias en cuanto a formas de entretenimiento, como el teatro. Es fácil de entender por qué hay gente a día de hoy que continúa con la esperanza de que les llegue su carta de recomendación para Hogwarts, y que simplemente la lechuza llega una década tarde. Cuando disfrutas del mundo que te pintan los libros y te preguntas cómo sería asistir a una academia exclusiva para magos y que también se te darían las clases, estás manifestando una forma de escapismo, y con ello, una fantasía de poder. Al mismo tiempo, ser capaz de acompañar al protagonista en su gran aventura y ser cómplice de la misma resulta fascinante. ¿Y qué sería mejor que acompañar a alguien en una aventura? Pues vivirla uno mismo. Los videojuegos pecan de muchas cosas, pero lo que no se puede negar es que es uno de los medios más interactivos, sino el que más que existen. Desde ser capaz de encarnar a otra persona para vivir sus vivencias, a literalmente crear nuestra propia representación dentro del videojuego. Las herramientas a nuestra disposición son múltiples y variadas, como nuestros gustos. No obstante, no puedo hablar mucho del tema porque mis caballeros me han informado que mis gustos precisamente no son los más comunes. Así que he conjurado a una experta en juegos de acción para introducir a esta sección. Demos la bienvenida en la corte a Moon. Hola a todos, soy Moon de El Aquelarre de Moon. Y por mi parte, quería hablarles un poco de lo que es la fantasía de poder en los videojuegos y cómo esta se engancha o potencia en la narrativa, específicamente con el ejemplo de Doom 2016 y Eternal. Empezando por Doom 2016, se nos deja claro desde el principio de la historia que nuestro personaje, el Doom Slayer, es una suerte de temido destructor del mal, que ni bien despierta, destroza con sus manos desnudas a un zombie que intentaba hacerle daño con pura fuerza bruta, algo que ningún ser humano normal puede hacer. Y nos demuestran de hecho el nivel de daño y horror que estos demonios pueden causar. Literalmente aniquilaron la estación en Marte, que se supone tenía la tecnología más avanzada de la Tierra, y posterior a eso, a la Tierra entera, poniendo de rodillas a la única resistencia existente y eliminando aproximadamente al 60% de la población. A pesar de todo esto, los demonios le temen a nuestro protagonista. Están aterrorizados de él y lo dejan entender en más de una ocasión. Siembra el terror en el infierno con que solo se vea su marca, con tan solo caminar sobre él. Se cuentan historias de cómo derrotó a los más grandes demonios, de cómo perduró miles de años en aquella dimensión, de cómo cada enemigo que derrota lo mantiene con vida, lo fortalece. Pero para llegar a esto, pasó de ser un marín con mucha suerte y muy traumatizado, único sobreviviente de toda la catástrofe de los primeros Doom, a un forastero en un mundo ajeno, donde lo ven como un paria, pero donde con su fuerza y convicción contra el infierno se gana un lugar entre esta gente, como si fuese uno más de ellos, donde lo introducen a su cultura guerrera y llegan hasta a nombrarlo un rey. Aquí también es donde se convierte en prácticamente una divinidad de la ira. Y cuando llega a la Tierra y lucha contra los demonios, quienes lo ven pasan a considerarlo un salvador, un dios, el destructor del mal, adorado por quienes protege, como dios, como salvador, como rey y hermano de armas, odiado y temido por con quienes lucha, como destructor, terror y hereje. Lo único cierto es que no hay pared o vacío que lo detenga, pues hasta es capaz de dispararse a sí mismo como un proyectil de cañón para alcanzar su objetivo y salir ileso. La jugabilidad en tanto nos da todas las posibilidades para mantenernos por completo vivos mientras destruimos por cuenta propia a las hordas del mal. Recuperación de vida, de armadura, de munición, movilidad avanzada, etc. Todo que en tanto aprendas a manejar bien estas mecánicas te van a convertir en la fuerza imparable de la que la narrativa te habla y te da esa completa sensación de ser una furia de la naturaleza que con todo lo puede y que nada puede detener. Algo similar se puede aplicar con Metroid, con Halo y muchos otros juegos en los que, donde nadie más perdura, el personaje principal resulta ser una fuerza casi imparable y legendaria, con suficiente justificación y que conoce sus debilidades, sabiendo protegerlas o no poniéndose muy comprometido por estas. Todos te hacen sentir que el jugador es el más perrón aquí. Bueno, esa fue mi pequeña parte en la corte de Albi,
Para saber más, estén atentos a mi canal por el video de Fantasías de Poder, donde voy a ahondar más en esta exposición del tema. Y yo que pensaba que la fantasía de poder más común en videojuegos es tener vivienda propia. Sí, tú, no me puedes engañar. Poco se habla de que Animal Crossing es la mejor manifestación de fantasía de poder. Ser capaz de pagar la hipoteca y aún tener tiempo libre para dedicar a tus hobbies es el sueño de mi audiencia. Distintos juegos ofrecen distintos grados de libertad. Los hay más narrativos y lineales y los hay sin historia. De esta manera tenemos distintas experiencias y por ende distintas fantasías, pero las hay comunes a todos. Hablar de videojuegos inevitablemente trae el tema de la dificultad, pues las penurias y los obstáculos son de los recursos narrativos más simples y efectivos que existen. Hay gente que no le gusta enfrentar ningún tipo de dificultad o adversidad, y los hay quienes activamente se ponen hasta limitaciones para hacerse la experiencia más complicada. Superar todo tipo de complicaciones y adversidades es el elemento principal de este tipo de fantasías. Es la satisfacción que nos aporta alzarnos con el triunfo tras una dura batalla. Nos dan esperanza porque si con todo en nuestra contra hemos conseguido ganar, ¿qué nos puede parar? Y esto no es exclusivo de videojuegos. Historias con principios trágicos nos pueden hacer conectar con el protagonista, porque deseamos que supere las dificultades, que triunfe, que pueda ser feliz. Porque si para él hay esperanza, para nosotros también. Historias de romance también pueden tener este efecto. Si somos solitarios o tenemos ansiedad social, como la mayoría de mis alumnos, experimentar aquello que nos resulta inalcanzable mediante las vivencias de otros nos pueden armar de valor para comenzar un cambio en nuestras vidas. A lo que quiero llegar es que las fantasías, en moderación, tienen un efecto positivo en nuestra salud mental. Y si me conocéis y veis mis vídeos, sabéis que aquí llega el pero, porque es momento de hablar de lo negativo. Si has hecho clic en este vídeo, probablemente te esperabas que criticara alguna de las siguientes premisas. Reencarné en otro mundo con el nivel máximo. Soy el mejor jugador de un MMO y desbloqueé una técnica secreta. Me están dando casa, pero soy el mejor asesino del mundo. Cada vez que me derrotan me vuelvo más fuerte. Dominé en días técnicas que maestros tardaron años en perfeccionar. Un enemigo ancestral ha despertado y solo yo soy capaz de salvar el mundo. Bajé de peso y todo el mundo me quiere por ello. Cuando hablamos de fantasías de poder, es bastante probable que estos ejemplos estén más en línea con tu idea que lo que hemos planteado hasta ahora. La razón yace en el contexto. Una buena fantasía de poder es capaz de pasar desapercibida, mientras que una mala fantasía de poder es percibida por todos. Al referirnos a las fantasías de poder, apuntamos a todos los ejemplos de su mal uso, porque son tan obvios que hasta duelen. ¿Y por qué? Porque la historia está mal hecha. Consumir una historia de tal forma que puedas sentirte inmerso en la misma es como ir al cine. Esperas que todos en la audiencia respeten las normas y puedas ver la película en paz. Ahora bien, tener una Mary Sue o un Marty Stu es como ir al cine, pero alguien en la audiencia tiene un foco de estadio para practicar su bat señal en la pantalla del proyector. A nadie le gusta un protagonista perfecto que no tiene ningún defecto, que es capaz de solucionar cualquier problema con simplemente existiendo. Hay un límite para nuestra suspensión de la incredulidad. Básicamente este tipo de personajes no son creíbles, apenas aportan nada y dañan constantemente la narrativa. Esto no quiere decir que no puedas tener personajes perfectos y maravillosos en todos sus aspectos en una historia. Simplemente has de aprender a usarlos bien. Empezar siendo perfecto es terrible, pero construir una historia que termina con esta premisa no lo es tanto. O de la misma manera puedes parodiarlo, como cuando juegas en un server con amigos y alguien ignora a todos y se pasa el juego y obtiene el mejor equipo. Dejas de jugar con ese amigo, o lo aíslas como una cuarentena. Cuando tu historia es tan insustancial que lo que más destaca es la fantasía de poder, entonces algo se está haciendo mal. De todos los casos que he citado, se pueden atribuir a un intento de cumplir y satisfacer la fantasía de poder propia. No sé cómo hemos llegado a este punto, pero lo diré. Todos tenemos nuestras propias fantasías y fetiches, pero ninguno queremos ser obligados a participar en las fantasías de otros. Solo hay que pasarse por el Reddit de RPG Horror Stories para darnos cuenta de lo poco claro que lo tiene la gente. Hay miles de isekais que pecan de ser las fantasías de autosatisfacción de los autores, que solo tienen esto jugando a su favor y nada más. Pero también hay series y videojuegos que son iguales. Y son estas cosas, cuando me pongo en modo escritora,
que consiguen hacer que me hierva la sangre, y el ejemplo más triste de todos es Dragon Ball. Wukong aquí presente es un claro ejemplo de cómo eventualmente la fantasía de poder puede destruir o arruinar tu historia si está mal medida. Quiero decir, ¿quién no quiere ser Goku? Es un hombre adulto, casado, padre de 2 hijos, que jamás se ha tenido que preocupar por criarlos. Porque para el primero se lo impuso la niñera alienígena y oficialmente padrastro de Gohan, Piccolo. Y para su segundo hijo estaba muerto, así que nadie escapa de las responsabilidades paternales mejor que Goku. Sus únicas preocupaciones son llegar a tiempo a casa para la cena, que no sea ni de preparar porque para eso tiene a su esposa, y puede dedicar el resto del tiempo a su hobby, que es luchar contra todo ser vivo y no vivo que parezca fuerte. Y al parecer, aparte de mal padre y desempleado, también es mal marido, porque jamás ha besado a su mujer. ¡Gracias, Dragon Ball Super! Lo más increíble de todo esto es que Chi-Chi todavía no se haya divorciado. Para sorpresa de nadie, la narrativa de Dragon Ball se ha estancado en el mismo ciclo. Aparece un villano superpoderoso que derrota a los guerreros Z o al mismo Goku. Goku entrena o se recupera de su derrota y vuelve para derrotar al villano. La cuestión ha dejado de ser si Goku puede derrotar a su oponente. La cuestión es cuándo lo derrotará. En cuántos episodios. Y esto empezó con Z y la introducción del concepto de los Saiyans. Que tengas un protagonista que cada vez que es derrotado se vuelve más poderoso y no hay límite en este incremento porque los muertos no descansan en este universo, tenemos un problema. Pero además, recordemos que esto es exclusivo de Goku y a lo mucho Vegeta, que son los únicos Saiyans puros que quedan en el universo. Y esto no me molestaría tanto si no me gustara Dragon Ball. Las coreografías, lo visual y la música siempre es un espectáculo de ver. El problema es que el contexto detrás de cada pelea es lamentable. Puedes extraer diversión de cualquier cosa, de la narrativa, de lo visual, del medio, de la jugabilidad, pero cuando hablamos puramente de fantasías, las hay que te ofrecen algo rápido, sencillo, fácil de consumir, y las hay que te invitan a un mundo, te lo presentan, uno en el que te puedes perder, que tiene algo para todo el mundo, por pequeño que sea, que resuena y conecta con el individuo. Son diferentes grados de escapismo. También es lo que diferencia un buen producto de uno que solo está cumpliendo una cuota. El poder no solo se manifiesta en ser el más fuerte del mundo. El Señor de los Anillos podría ser usado como ejemplo, porque todos queremos aspirar al valor y fuerza de voluntad que manifiesta Frodo en la trilogía, apiadándose de hasta la más miserable de las criaturas y cargando la carga más pesada hasta Mordor, sin caer en su corrupción. O en otra medida, el poder se manifiesta de otras formas, como resolver un caso criminal o averiguar un misterio. Quiero desmentir que las fantasías de poder son cosa exclusiva de fuerza física o inherentemente masculinas. Hay muchas cosas a las que podemos aspirar o con las que soñamos que parecen inalcanzables más allá de la fortaleza física, como la felicidad o el sentimiento de lograr algo de provecho. Desde las novelas detectivescas de Sherlock Holmes a las historias de superhéroes de Marvel, pasando por tu historia de exploración y descubrimiento de uno mismo, todo tiene la capacidad de ser la fantasía de alguien, y con ello, su forma de escapismo. Detrás de cada fantasía, de cada historia, hay un sentimiento y una persona detrás de este. Y lo que más odio, lo que más detesto, es ver a la gente conformarse con la mediocridad. Y no me estoy refiriendo a la audiencia. Yo no juzgo lo que consuma nadie, lo que utiliza la gente como método de escapismo. Me estoy refiriendo al autor. Ver potencial ser ahogado, creatividad relegada a una mera sugerencia, es lo que más me entristece del medio. Ya sea por seguir modas, o buscar el dinero rápido, o simplemente hacer caso a lo que se dice por ahí, hemos llegado a la estigmatización de algo tan humano como es nuestra propia imaginación. La comercialización del escapismo es lo que le ha dado tan mala fama. Al final del día, en las fantasías podemos ver reflejado un comentario social de la sociedad a la que estamos escapando, y aunque no entendamos por qué algo puede ser la fantasía de alguien, entendemos que todo tiene su tipo de público. Recordad que lo más importante es que cuidéis de vosotros mismos, de vuestra salud mental, que sigáis haciendo aquello que os gusta y si disfrutáis de algo que otro cuestione, ignoradlo. Incluso si es un hada en el internet criticando a tu personaje favorito, no dejéis que las opiniones arruinen vuestras series y juegos si estos os divierten u os hacen felices. Con esto dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad darle a me gusta y compartirlo para llegar a una mayor audiencia.
Los nombres de los caballeros que han votado por este tema están ahora presentes en pantalla. Un especial agradecimiento a todos los que han contribuido y participado en el vídeo, y a aquellos que me siguen apoyando para que os traiga más y mejor contenido. Tengo una comunidad de Discord, si os queréis pasar a saludar, y estamos continuando la campaña de rol los domingos, aquí en YouTube si queréis echarle un vistazo. He sido Albi Rodnos, el Hada Cuentacuentos, y me despido. Pues las penurias y los obstáculos son los recursos narrativos más... Voy a matar a alguien.